Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por el favor de su atención en un programa, en una emisión más de su programa En Voz Alta. Y pues ya prácticamente cerrando el mes de noviembre tenemos a dos de nuestros panelistas, María Alemán y Arturo Maximiliano. Buenas noches. Charly, María. Muy buenas noches. Hoy, pues, para variar, ¿no? Con el tema que está ahorita, que arde en el tema de las redes sociales, por sorpresivo, ¿no? Tiene varias aristas. Y primero voy a decir las aristas y después voy a decir el tema. Creo que las encuestadoras volvieron a fallar, ¿no? Pero como dos veces, ¿no? 2 veces. En 2 días. Segundo, se ve la maravilla, como sucedió aquí en la universidad, del tema de las segundas vueltas, ¿no? Las segundas vueltas a veces son más sorpresivas que la primera. Tercera, el lenguaje estridente y la forma de hacer política me parece que empieza a tener un cambio. Segundo, se siembra, o cuarto, no sé en qué número voy, cuarto, se siembra un sistema que parecía muy consolidado. O sea, y para todo esto no estoy hablando de México, estoy hablando del sur del continente, y es la sorpresa que dio Javier Milei en Argentina al ganar la presidencia de la República, y que eso, bueno, pues van a decir los queretanos y a nosotros, pues, en qué nos afecta el tema de que gane alguien en un país que está muy al sur del continente. Pues todo parece indicar que va a empezar a tener una tendencia, porque el señor Javier Milei es de lo que se conoce, por lo menos en geometría política, la extrema derecha. Que ahorita vamos a ver la diferencia entre la extrema derecha, que puede ser un posicionamiento ideológico, y lo que él proponía, que era el libertarismo, ¿no? Girar un poco la política, la social y la económica, no sé si la cultural, porque ahí le escuché poco, hacia las libertades del ser humano. Entonces, termina ganando la elección en una segunda vuelta que no fue muy apretada, fueron más de 10 puntos de diferencia, en donde se unen a aparecer el que quedó en segundo y el tercer lugar, porque casi aritméticamente sí da la suma de quien estuvo en el segundo y el tercer lugar en la primera vuelta, y el señor se impone, ¿no? ¿Cómo viste todo ese proceso, Mari? Pues muy interesante. Yo creo que, como bien describes, hay algo que es un fenómeno, y es todo esto disruptivo, ¿no? Toda esta práctica disruptiva de que por lo menos en apariencia vende algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el sistema político. Creo que está haciendo resonancia. O sea, la gente lo que quiere es lo más alejado a un perfil político. Literalmente, ese es creo que el mensaje. A mí digo, ya entrando más adelante en el tema de la ideología o de las posturas o del estilo de gobierno que buscará implementar este señor, bueno, pues habrá que pensarlo. Es la parte que puede estar delicada, ¿no? Pero lo que sí es como proceso electoral, yo creo que el mensaje central es la gente, y por gente me refiero a la gente del mundo, está cansada de ver al político tradicional, y cualquier alternativa que por lo menos plantee una salida a eso es viable y digamos, más que viable, es bien acogida. Javier se anuncia como un economista. Dice, yo no soy, como ahora está de moda, ¿no? Decir, yo no soy político, sí hago política y estoy en un partido político, pero no soy político. Hago como pato, camino como pato, digo lo que hace un pato, hago lo que hace un pato, pero no soy un pato. Entonces dice, yo soy un economista. Y lo principal que se impone es su propuesta económica. La más controvertida de todas es la dolarización de la economía y la desaparición del Banco Central de Argentina. ¿Se podrá? Mira, primero quiero abordar de donde viene María, ¿no? El planteamiento de estos personajes completamente extravagantes, inclusive, ¿no? Locuaces, ¿no? Que hacen
más un show que una serie de propuestas. Y un tanto cuanto la situación económica de Argentina y cómo ha venido arrastrándose desde Cristina Kirchner, Macri, es decir, te fuiste a lo que no sé si era la izquierda, ni siquiera extrema, que era Kirchner, antes su esposo. Luego Macri, que es derecha, un empresario importante argentino, el equivalente en su momento, decían, yo recuerdo, ya tiene tiempo Macri en estos andares, fue también alcalde de Buenos Aires y se le comparaba hace mucho tiempo los medios extranjeros con Azcárraga, fíjate, porque era dueño creo que del Boca Juniors o del River, no recuerdo con los dos equipos, creo que tiene algo que ver con los medios. Y bueno, luego viene Alberto Fernández, pero esta cronología tiene que ver con el deterioro económico impresionante que ha tenido Argentina en términos de el tipo de cambio, de el decrecimiento económico, la inflación que es rampante, pero que además, y el endeudamiento, ¿no? El pésimo manejo fiscal, esta economía o finanzas públicas que se manejaban por vía de déficit. Pero curiosamente, quien deja en la peor situación a Alberto Fernández para el manejo del país y que realmente más bien paga los platos rotos de los errores de la derecha, pues son los acuerdos contraídos por Macri con Fondo Monetario Internacional a partir precisamente de una serie de tropiezos que impactaron también en el aumento de la pobreza y, reitero, un pésimo manejo de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, en realidad Alberto Fernández venía con una tendencia y venía además con una carga de pasivos de un plan que aparentemente era un tanto cuanto leonino por parte del Fondo Monetario Internacional con respecto a Argentina y sus finanzas, y finalmente las acaba cobrando señor con una serie de propuestas pues, que no tienen ni ton ni son, ¿no? La eliminación de un banco central, caray, hombre, yo te diría, alguien que soy muy exitoso, este fin de semana también fue un fin de semana exitoso para él, Bukele, que ha resultado ser un presidente controvertido, pero muy efectivo, sobre todo en el tema de la seguridad. Pero recordemos también el planteamiento, por ejemplo, de hacer la moneda corriente, el Bitcoin, ¿no? Que pues verdaderamente no ha funcionado, ¿no? Fue quizá una forma de insertarse él en esta idea de la modernidad y también del libertarismo en términos económicos, porque hay que recordar que el Bitcoin precisamente lo que tiene es que es una moneda que no está regulada y que no tiene reservas, es decir, que no se maneja también con elementos que tengan que ver con la acumulación de reservas. Entonces, sí creo que son puntadas. Decía que la inflación bajaría en 48 meses. No, pues sí. O sea, sí, seguramente va a bajar, ¿no? Entonces, no creo que haya planteamientos muy serios. Claro que hay que ser disruptivos, ¿no? Evidentemente ha habido planteamientos económicos. Bueno, México, ¿no? En su momento, cuando teníamos estos sobresaltos del tipo de cambio, ¿no? Pues, al final de cuentas, creo que la libre fluctuación del peso con respecto al dólar pues, ha sido bastante exitosa, ¿no? No necesariamente disruptiva, uno de los modelos que opera en muchos países y bueno, pero sí creo que ha sido más a base de puntadas y de la desesperación de la población argentina que auténticamente pues ya no vio más ante una situación verdaderamente ya compleja, grave en términos precisamente de la economía, pues que tomaron esta decisión tan radical. Y les voy a decir una cosa, dicen que cada quien jala agua a su molino, ¿no? Pero leyendo yo un poco la cronología y la serie de errores que se han cometido en Argentina en términos de las finanzas públicas, es cuando sí aprecias en realidad que en este gobierno que se suponía o que era, ahí viene el coco, ¿no? Se van a poner a regalar dinero a costa de un déficit fiscal, o sea, se va a gastar más de lo que entra, al menos se fue el planteamiento que no se dio en los primeros 5 años. Pues no sucedió así y hoy lo que se le reconoce a México son finanzas sanas que se reflejan en un indicador donde Argentina está muy mal. El indicador riesgo país está completamente, digamos, fuera de cualquier comparación con otros países de Latinoamérica por pequeños e inestables y en realidad sí es donde se aprecia mucho el manejo de las finanzas públicas de este gobierno
y quizá de algunos otros, ¿no? Para poner en contexto a quienes nos escuchan, cuando se habla de la dolarización de una economía de un país, si se propusiera, por ejemplo, en México, sería algo tan radical como decir, desaparece el peso mexicano y la moneda en circulación tendría que ser el dólar, con lo cual, pues ya prácticamente la mitad de la función del Banco de México, que es la emisión de la moneda, pues quedaría prácticamente sin función. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenía yo un dato que es muy interesante, ¿no? Dice, bueno, ahorita tienen 140,000 millones de dólares de deuda. Pero para sustituir el peso argentino, que se pusieron a echar la maquinita y empezaron a generar mucho efectivo y mucho dinero, por eso su inflación, necesitan otros 40,000 millones de dólares. O sea, tendrían que contraer una cantidad importante de deuda, es decir, imagínate las cantidades de dólares para que cuando la gente cambiara su moneda local, no le perdiera. No le perdiera. O sea, no hay suficientes dólares en la economía para cambiar el efectivo que tienen disponible en Argentina. Entonces es intrínsecamente más deuda, ¿no? Y un tema bien interesante que también sucedió aquí, a ver si lo logras identificar. Milei gana, pero no gana su partido a la mayoría en las cámaras. O sea, tiene en su Cámara de Diputados y en su Cámara de Senadores el 10%. Y sumada sus aliados no llega al 30%. Entonces, todos los cambios que van a requerir legales para poder ejecutar su plan de gobierno, pues simplemente no se van a poder ejecutar. Algo así parecido como al plan C, ¿no? Pero al revés, ¿no? Pero al Inverso. revés. Inverso, porque ya se dieron allá el proceso y bueno, pues es una lección, ¿no? O sea, tu programa de gobierno se puede ver truncado, frustrado o detenido porque no ganes los votos que necesitas necesarios para reformar tus documentos básicos, ¿no? En el caso de Milei tampoco gana las gubernaturas, con lo cual se le complica las reformas sustanciales que necesita o el apoyo social necesario, ¿no? Y no es político. Que confirma al final de cuentas el tema de que esto es un fenómeno unipersonal, ¿no? O sea, la gente se volcó en torno a un perfil, a una persona, no así a una plataforma política, no así a un partido, no es que hubiera un convencimiento a razón de propuestas serias, de decir, bueno, creo que lo que estas personas representan, o esta institución como grupo, digamos, representan, tenga sentido. Al final del día creo que fue un tema de un fenómeno, pero que cada día es más frecuente en el mundo entero. O sea, en el mundo entero se replica este fenómeno en donde el elector se va solo por una persona. Ahora, también creo que hay dos comentarios importantes desde el lado del electorado. Uno es decir, a veces el electorado no quiere entregar el poder absoluto, ¿no? Y entonces dice, voy a elegir a para presidente, pero acá no, y acá no, y acá no. Y su sentir es, estoy construyendo contrapesos. Y el otro también puede ser que el electorado en sí no comprende el alcance de la importancia que puede tener, por lo menos tener los votos mínimos para que lo que el señor que estoy eligiendo pueda hacer lo que planteó. Creo que hay esa dualidad. Una puede ser un tema del electorado de decidir construir un contrapeso al poder, y la otra es desde una ignorancia de lo que se necesita para que lo que planteó, si a mí me convenció, sea posible, sea viable. ¿Tú crees en términos generales que, por ejemplo, varios políticos mexicanos lo felicitan? Eso, cuando tú felicitas a alguien que gana, suscribes su programa político, felicitas a la persona, felicitas la idea que ganó. ¿Qué felicitas que ganó? Por ejemplo, hubo un par de comentarios que dicen, bueno, pues el proceso estuvo a todo dar, ¿no? O sea, felicitan a la democracia y dicen, bueno, pues ganó, a lo mejor no me convence el que ganó, pero una forma muy elegante es decir el proceso democrático, y el que perdió le levanta la mano al que ganó. Y una cosa curiosa de Argentina, ¿no? No hay periodos de transición muy largos. Creo que toma protesta en los primeros días de diciembre, o sea, van a llevar 3 semanas de un proceso de entrega-recepción que es muy ágil.
¿Los que felicitan suscriben el programa? Yo no creo que necesariamente sea así. Yo creo que al momento en el que felicitas a un nuevo mandatario, sobre todo a nivel Estado, a nivel país, ¿no? Lo que haces es reconocer su figura como jefe de Estado, pero no necesariamente el felicitarlo quiere decir que estás de acuerdo con él o que pienses como él o que suscribas sus formas. No lo creo. Sí, porque una de las grandes críticas, por ejemplo, a Xóchitl fue, oye, subió en Twitter y lo felicita, entonces se le va las hordas y la empiezan a criticar diciendo, bueno, entonces tú estás de acuerdo con lo que él propone, y lo que él propone aquí en México, pues de momento parece que no pegaría, ¿no? En el caso de las siguientes propuestas que tiene ahora ya el presidente electo Milei, habla de, inclusive hay una escena, ¿no? Que sale con la motosierra. Dice, voy a cortar las funciones del Estado, ¿no? Y lo voy a reducir al mínimo y voy a reducir el gasto. Sí, fíjate, Charlie, bueno, primero nadie, parece que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿eh? Ya ves que es el dicho que deberíamos hacerlo. Oye, tenían a los brasileños al ladito con Bolsonaro, que fue un desastre, ¿no? Y un caso mundial como Trump, que además, por cierto, quizás hasta se repita. Pero sí, yo creo que esa parte no necesariamente es algo... que de entrada no es algo descabellado. Yo creo que es ahí donde la propuesta tiene cierto elemento de lógica y que además la supo vender bien. Yo lo que vi fue un video donde iba arrancando, no sé si vieron que tenía como un pizarrón, iba arrancando una serie de secretarías o ministerios, en este caso, en Argentina, que él considera que deben ser eliminados. La parte espectacular es esa, ¿no? El show es donde tú vas arrancando. La parte que puede ser valorable es no que desaparezca la función, no que desaparezca, digamos, la priorización de ese tipo de actividades. Ahorita no recuerdo, pues arrancó casi todas, casi nada más dejó la presidencia, ¿no? Pero sí ver un plan de austeridad en un gobierno que efectivamente tiene una serie de problemáticas económicas y que a veces no se justifica lo que llegó a pasar también en México, donde se siguen creando dependencias porque algún compromiso político se quiere apellidar secretario o se quiere apellidar subsecretario o más jugosamente quiere que lo que le paguen lo que el tabulador dice que se le debe de pagar a ese cargo. O las propinas de la... Sí, no, o tener control efectivamente sobre los procesos que tiene ese cargo. Entonces, oye, llegó a pasar en México, donde la Secretaría de Gobernación tenía, arrancando este gobierno, la Secretaría de Gobernación creo que tenía 7 subsecretarías, quedó en 3. Y prácticamente todas las secretarías fueron recortadas en el número de subsecretarías, aún, inclusive para mi sorpresa, ¿no? La de Relaciones Exteriores, donde desaparece la subsecretaría de Relaciones con América del Norte, ¿no? Entonces, sí creo que pueda tener lógica. Una cosa es cómo lo haga el de espectacular y otra es sí plantear qué secretarías, pensando en el costo administrativo, Charlie, que tú sabes mucho de eso, en el gasto corriente, qué impacto pueda tener realmente hacer una reducción de esta burocracia dorada y poder replantear cómo sí priorizar esas funciones, pero bajando el costo que siempre hay que tomar en cuenta, pues cuánto cuesta que opere el gobierno, ¿no? Y no solamente nos referimos al gobierno nacional, federal, nos referimos obviamente a las entidades, ¿no? A las provincias, en el caso de Argentina, en fin, ¿no? Entonces, sí es importante, yo creo, que ese planteamiento, y seguramente gustó a muchos. ¿Por qué? Pues porque a la gente no le gusta que el gobierno gaste mucho en sueldos, no le gusta que gaste mucho en privilegios, sino en lo estrictamente esencial para poder operar. Y Charlie, y nada más por el tema de la dolarización, nada rápido, porque me preguntaste, no quise esquivar. Sí tiene consecuencias. Yo no sé si Milei es un economista, ¿no? de formación. No entiendo qué de ejercicio, pero seguramente el hombre sabe de economía. El tema es que cuando tú rindes tu moneda a adoptas una moneda de otro extranjera o una unidad monetaria, como puede ser el euro, por ejemplo, tu capacidad de maniobra en términos de manejo de política monetaria es prácticamente cero, ¿no?
Entonces, bueno, pues es algo un tanto cuanto extremo. Por eso en el caso de la Unión Europea fue tan complicado en su momento poder meter a todos estos países porque a pesar de que había diferencias entre sus economías, tendrían que manejarse prácticamente bajo políticas idénticas. Y ni Grecia, ni España, por ejemplo, ni Portugal estaban en condiciones que estaban Alemania, Francia, Italia en ese momento, ¿no? Y ahorita, bueno, pensar que Argentina pudiera conservar una serie de parámetros económicos o macroeconómicos similares a los de Estados Unidos para poder irte 1-1 con el dólar, pues la verdad se siente un poquito complicado. No, eso quizá lo pueda lograr Hong Kong o alguna economía que han hecho el pega al dólar que le han llamado, pero pues no creo que Argentina lo pueda lograr. En fin, ¿no? El señor es economista, lo que no sé si lo ha practicado, ¿no? Sí, yo cada vez que veo que un país se dolariza, efectivamente para mí es igual a pérdida de soberanía. Y es que así es, porque tu política monetaria es una expresión de tu soberanía. Sí, claro. Y recuerdo que hay fue una película en donde toman pues a Bolívar, que es el libertador de América, ¿no? Cuando a Simón Bolívar, que toma el control de las revoluciones, por lo menos del sur de América, financiado por bancos ingleses, según lo que dice en la historia, ¿no? Y cuando ya logra liberarlos de los países de los que dependían, lo primero que le piden es el control del Banco Central, de las naciones nacientes, ¿no? Y él dice no, o sea, porque finalmente esa revolución fue para liberarlos de un gobierno extranjero, dice Bolívar, y la principal manifestación de un gobierno extranjero es el control de tu moneda. Entonces dice, pues me estás pidiendo que vuelva a lo mismo, ¿no? A una esclavitud a través del tema de la emisión de dinero, ¿no? O sea, a mí me parece así una cosa muy peligrosa. Desde luego siempre los bancos centrales en manos de políticos pues échale a jalar la maquinita y ¿para qué pedimos dinero prestado si aquí lo podemos pagar entre todos a través de la inflación, ¿no? Pero fue de los que más pegó. ¿Por qué? Y para eso va el siguiente cuestionamiento. Todo parece indicar que Milei empieza en tercer lugar y se empodera con el voto de los jóvenes. Algo muy parecido a lo que está intentando hacer Samuel García. Entonces, parecería diciendo, bueno, yo empiezo en tercer lugar y voy a terminar en primero porque todas las mediciones van a fallar. Y mi preocupación es que todo el mundo diga, sí se vale con un discurso estridente, y empiecen a montarse en esa forma de hacer política, porque el 3 se puede convertir en el 1, y es sobre todo con el apoyo de los jóvenes. Que bueno, así pasó también en Nuevo León. Sí. Samuel empezó en tercer lugar y se terminó colocando como gobernador. Creo que por varios factores. El primero de ellos creo que sí fue un error estratégico pues, digamos, de los partidos tradicionales, ¿no? Específicamente del PRI y del PAN en su momento en esa elección. Y eso puede pasar ahorita en la elección presidencial. Pues sí puede pasar. Pueden cometer errores pues, que permitan que se catapulte cualquier otra persona, o Samuel o cualquier otro. Entonces, creo que el cálculo tiene que estar muy bien medido. A mí me parece que esa es la estrategia y creo que está cimentado en, no importa, parto del tercero porque igual me pasó aquí y supe cómo hacerlo, y en un tema además de imagen, de comunicación disruptiva, de vender este tema como de pues no político, ¿no? Como decíamos, de incluso innovador, de sus spots de precampaña hablan mucho de lo nuevo. Esta parte de innovación, pues al final del día puede hacer eco. Y yo sí creo que, sobre todo en nuevas generaciones. Yo no estoy tan seguro si se repita el fenómeno. Hay dos antecedentes. No sé si Samuel pueda repetir que voy del 3 al 1 en el tema nacional, porque bueno, hay una diversidad de pensamientos que no es tan fácil, a lo mejor con la parte muy, muy regionalista, muy de un cierto lenguaje que tienen los regios, ¿no? Pues cada uno tenemos nuestras formas, nuestras tradiciones y nuestra forma de comprar ahí a los políticos. Tenemos el ejemplo del Bronco. El Bronco se nos olvida que tampoco estaba en primer lugar. No.
Es más, era un candidato independiente, lo cual era totalmente disruptivo, ¿no? Y totalmente innovador. Y logra remontar, digamos, de lugares de atrás y gana como gobernador. Y luego, curiosamente, también se propone como candidato a la presidencia de la República. Con un discurso disruptivo, Sí, ¿no? Recordemos eso de cortar las sí, manos. cortar, ¿no? y le va muy Ajá. mal. Sin embargo, debo decir que en esta ocasión, en el caso de Samuel en particular y de Dante, es un análisis personal, no llega a apuestas salvo que alguien la quiera tomar, pero me parece que empezará a tener sentido la resistencia de Dante, ¿eh? Yo debo decir que sí creo, y lo he comentado en mesas donde hemos hecho análisis, ¿no? Si quieres, entre gente que gusta la política, y quizá también la parte social, ¿no? De la plática con amigos, amigas. Sí creo que Samuel tiene una posibilidad de rebasar a la alianza encabezada por Xóchitl. O sea, sí creo auténticamente que no tienen más que qué ganar, porque lograr rebasar a todos, bueno, o sea, sería una cosa para ellos evidentemente extraordinaria, pero lograr estar disputando el segundo lugar sería en la perspectiva de un partido que parecía que no aspira necesariamente a ganar el 24, sino a consolidarse en el poder legislativo. Se eligen casi 1,800 alcaldías en todo el país, congresos locales, en fin, o sea, hay muchas cosas en juego. Llevar una marca que te dé rendimientos en términos de escaños y en términos de una serie de posiciones a nivel nacional, no sé en las gubernaturas si tengan algún chance en alguna, y un segundo lugar en la presidencial, me parece que sería un súper campanazo político. Y creo que va a ser más atractivo el discurso de Samuel para esas personas, y estamos hablando probablemente de los jóvenes, ¿no? Que creo que se puede complicar ese escenario. Me recuerda un poquito Josefina Vázquez Mota en el Estado de México, y ella sí aparece en primer lugar en las encuestas, un poco, 6 meses antes de la campaña, y se cae al 4º lugar. Se va hasta el 4º lugar, porque no era una buena candidata. Pero tú sí ves a Samuel García subiéndole Sí, el volumen a las propuestas y enloqueciendo. Sin duda, y teniendo auditorio. Vas a tener auditorio. O sea, sí lo tienes. Ustedes lo saben, lo hemos platicado aquí. Yo no festejo que la gente no esté buscando seriedad en muchos proyectos. Y esto pasa en todo el mundo. Pues estamos hablando, esta conversación sale de uno, ¿no? Y podemos platicar de varios. Pero sí creo que va a haber un sector que se va a ver más atraído a decir, bueno, pues me aviento al vacío, total, no pasa nada. Sí creo que puede tener ahí recepción, y además que tienen además es una dupla, porque no solamente es Samuel, es también su esposa, Mariana. y que también es un personaje muy atractivo, y que finalmente la ley no te prohíbe presentarte de dos, solamente uno está en la boleta. Uh-huh. Pero no te prohíbe hacer una dupla mediáticamente hablando, y creo que puede ser un producto, pensando en términos políticos, diferente y con esa posibilidad de multiplicarse por 2. ¿Tú sí lo ves subiéndole el volumen al asunto y rebasando a la coalición? Yo creo que todo va a depender justamente de cómo vaya avanzando en la elección. Si va... creo que si va avanzando y va escalando, creo que naturalmente esa inercia los va a llevar en la estrategia a ir subiendo el tono, pongamos la palabra de ocurrencias, ¿no? O de propuestas un poco sin fundamentos, sino más por el tema de lo que venda, ¿no? De lo que tenga un sentido, y que además también lo que tenga un sentido justamente para su público, para las nuevas generaciones. Pero fíjate, María, qué interesante, porque yo estaba escuchando, María estaba, fuera del aire, veía que estaba escuchando los spots, ¿no? Así es. Y hay algunos elementos que no creo que sean coincidencia, ¿no? Al menos yo, si me hubiera tocado hacer estrategia, no hubiera estado nada descabellado hacer lo que está haciendo Samuel, por ejemplo. Sí puede haber un tema disruptivo, sí puede haber un tema locuaz, un tema inclusive sin ningún sentido de practicidad en la propuesta, pero fíjate que hay un tema donde ya le avanzó a Xóchitl.
Pero bueno, le ponemos pausa aquí a la idea porque esto nos va a hacer concatenar el siguiente tema, que es el arranque de las precampañas. Así es que no nos En deje México. en México. No en Argentina. No en Argentina. Dejamos Argentina y nos regresamos a nuestro país. Regresamos en unos minutos. Regresamos. Bien, pues regresamos aquí a su programa En Voz Alta. Y la realidad es que cuando nos apasiona este tema, yo también ayer, ya que empezaban las precampañas, me levanté tempranito y empecé a buscar los spots. Porque dices, bueno, pues el spot... Como si fuera anuncio Super Bowl. Es como fuera así anuncio, a ver quién va a cantar. O sea, uno busca el tema, quienes hemos tenido la posibilidad de estar en una campaña. Sabemos que el mensaje inicial marca una tendencia, ¿no? Entonces, quienes nos gusta el análisis y la política, digamos, a ver, ¿cuál va a ser la tendencia? Y vi los tres. Entonces, ¿Y cuál te gustó más? A mí me gustó más el de Claudia. ¿Por qué? Por el tema de la continuidad. Primero se quitó el acento que ya lo traía muy marcado, parecía como sexenio de Carlos Salinas, ¿no? De repente todos empezaron a hablar Carlos Salinas, o después todos empezaron a usar guayaberas. Y parecía que inclusive acá se empezaba a mimetizar el tema del lenguaje, ya se lo cambiaron. Creo que rejuvenece con el asunto, con un anuncio más dinámico. Y sobre todo el tema de Claudia dice vamos con la continuidad, pero con cambio, ¿no? O sea, es el mismo camino, pero con algunos ajustes, ¿no? No dice la palabra zigzaguear, esa lo dijo en un discurso anterior, pero ya empieza medio a desmarcarse, a lo mejor no de la 4T, pero sí del estilo de gobernar. Entonces parecería que hay un tema, ¿no? Pero te retiramos la palabra. No, pero creo que va por ese lado, porque yo decía, a ver, ¿qué veo en esta cosa que también lo que nos apasiona a los tres, ¿no? Y nos encanta, andamos ahí buscándole. A lo mejor estamos inventando el porqué, pero si lo hicieron, digamos, con la intención, creo que es interesante, ¿no? Lo que plantea Samuel. Y que de lo cual carece Xóchitl, por ejemplo, de resultados. Es decir, las propuestas de Xóchitl, desgraciadamente para ella, que no las he escuchado en realidad, ¿vale? Pero lo que de repente ha soltado no tiene un respaldo en un hecho logrado por ella como gobernante. Porque su función de gobierno ha sido de 2 años en una delegación, ni siquiera eran alcaldías en ese momento, eran delegaciones, lo que quería decir que algunas facultades las tenía restringidas. Ya luego se da la reforma donde se crean los ayuntamientos de la Ciudad de México y entonces pues sí amplías el espectro de facultades que pueden tener de manera autónoma, ¿no? Como los municipios de toda la República. Pero no hay logros. Si vas a salir a vender, ok, vendió gelatina, está bien, pero tiene que salir a vender logros como gobernante. Y creo que ese tema está vacío, esa canasta está vacía. Y sale Samuel, que yo lo veo hoy compitiendo para efectos de alcanzar y rebasar a Xóchitl, sale Samuel diciendo, yo esto ya lo hice. Y habla de la inversión, básicamente de la inversión extranjera, ¿no? En un momento coyuntural para México por el nearshoring y por otros elementos ahí muy importantes y además de coyuntura muy aprovechable. Y entonces veo que está en este planteamiento. Y luego Claudia Sheinbaum tiene una doble ventaja. Tiene una serie de logros muy importantes, muy sólidos en una trayectoria política pues, que no es corta. Ha gobernado la ciudad más, una de las ciudades más importantes del mundo, independientemente de la composición de personas, ¿no? Y además de todo, creo que se empieza a mostrar o le están generando anuncios donde se ve mucho menos acartonada, quizá, ¿no? Más fresca, efectivamente. La señora es muy agradable de convivencia, se le ve cómoda, una sonrisa que se aleja mucho de estas fotografías como con esa seriedad, como con esa dureza, rigidez. ¿No? Rigidez. Entonces creo que le está sentando bien y también creo que entiende muy claramente, y eso es un tema de estrategia política, que tiene un grupo, un voto duro muy, 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 muy sólido y que va a andar por ese camino, pero también tratando de dar esta imagen, insisto, más cercana y más juvenil en muchos sentidos. ¿No? Me gustó hasta los colores de
de los spots me gustó, ¿no? Es de que yo realmente creo que Xóchitl es una persona que viene de la cultura del esfuerzo, diría Colosio, ¿no? Pero no estoy tan seguro de que un spot que diga eso le llegue a los mexicanos. Es como apelar a que a los mexicanos les gustan las personas que salen de la cultura del esfuerzo y crecen. O sea, no sé ahí cuál es lo que intentaba proyectar, pero ¿a ti cuál te gustó más? Mira, yo creo que ninguno de los tres, honestamente ninguno de los tres me sorprendió. Los tres hacen lo que tienen que hacer y le hablan a quien le tienen que hablar y comunican el mensaje que tienen que comunicar. Y vamos a empezar con Xóchitl. Xóchitl es una mujer que lo que ha construido hasta el momento en su narrativa es un tema de superación, una historia de vida, de superación personal, de que efectivamente, pues, al final del día empatiza con un gran porcentaje de la población que tiene que abandonar sus pueblos para buscar suerte en las ciudades, ¿eh? Y esa es la historia de vida no de Xóchitl, sino de miles de mexicanas y de mexicanos. Entonces yo creo que más allá de nuestro ojo político, creo que esa es la apuesta, y a quien le habla justamente ese spot de Xóchitl es a crear un vínculo, una conexión, y que más allá del tema de resultados políticos o de gobierno, se cree una conexión o una empatía desde la historia de vida, ¿no? Que al final de cuentas, si lo queremos ver así, en su momento fueron tres campañas, pero en su momento Andrés Manuel López Obrador también apostó por esa vía, por la conexión y la empatización a través de la historia de vida y de la historia de personal, más allá de un tema de consolidación de resultados de gobierno, aun cuando también fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eso es lo que veo en el tema de Xóchitl. En el tema de Claudia, por lo menos de lo que vi, efectivamente creo que logran ya ver que se viera un poco más fresca. Creo que eso es un avance significativo. Sin embargo, por lo menos a mí, uno en particular que la sacan todo el tiempo atrás en una oficina, en un escritorio, me parece que es un muy mal mensaje. O sea, es un muy mal mensaje cuando viene de un presidente que pues fue lo opuesto, es un presidente que está en contacto con la gente, con el pueblo. Y a ella la veo como más en esta posición frívola desde el escritorio. Pero sí creo que logran ya desvincularla un poco del propio presidente, y tampoco sorprende su mensaje. Su mensaje va dirigido a su audiencia, a su público. Al final de cuentas es, bueno, pues vamos a darle continuidad a lo que se ha venido haciendo, a lo que ha encabezado el presidente Andrés Manuel, pero bueno, con algunos pequeños matices. No sorprende. Y en el tema de Samuel, pues creo que tampoco. Al final del día sale, de los tres, el tema del escenario, digamos, ¿no? Es del tema ambiental, es el que a mí personalmente más me gustó, pero en realidad no sabes exactamente en dónde está. Sale en una avenida que muestra así una avenida como con progreso, ¿no? Y empiezas a hablar de sus resultados, pero además de sus resultados empiezas a decir, bueno, todos los puntos que lo critican, ¿no? Que si soy el del sueldito, que si soy el de no sé qué. Entonces, de alguna manera se empieza a blindar. A vacunar, porque empieza a decir, me van a decir de entrada todo esto, ¿no? Pero lo que no van a decir es paca. Entonces, creo que su estrategia es un poco decir, pues miren, dirán misa, como dice el dicho, pero aquí en Nuevo León he hecho esto, y estos son mis resultados, y esta es mi carta de presentación. Y hay un tercer spot que yo quiero comentar, que no es spot en realidad, a lo mejor, pero es el de Mariana, justamente, el que suena su despertador, se alista y se pone sus tenis fosfo. Me parece que es el mejor de todos, o sea, sí. Fantástico, literalmente es el más fresco, me parece que el que se va a viralizar. Y el que se va a viralizar, exactamente, ¿no? Entonces, si me preguntas de los tres, ¿cuál te gustó? Pues el de Mariana. Sí. O sea, agrego un cuarto. Y ahí no mostraba las piernas.
No mostraba las piernas. No. Pero yo quisiera agregar este tema. Yo entiendo que digo, y este puede ser una línea, esto es en el análisis. Yo sé que traemos todos a lo mejor una carga un poquito ya que empezamos a decir, no, pues yo tengo también favorita, ¿no? Favorito dependiendo, ¿no? Pero lo que yo no entiendo que alguien le ha dicho a Xóchitl que esa historia le va a vender. El tema es que esa historia está haciendo o la está obligando a ganarle a una persona que ha sido muy exitosa en ese segmento y que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que el problema que tiene en ese planteamiento es, me voy a ganar a estos segmentos que los tiene, para mi gusto, controladísimos el presidente, porque es un presidente muy empático con las, ¿cómo le podemos decir? Con los pobres, la clase popular, como se le pueda llamar sin de una forma peyorativamente hablando, se puede interpretar peyorativo. Y creo que es muy complicado que le gane esa. Y en cambio, en el sector que es el que podría empezar a comprarla como una lideresa, una mandataria viable, pues no los tiene convencidos con nada. De entrada creo que a sus aliados, y ya si lo extrapolas al sector empresarial, esto lo puedo decir sin que sea un elemento, un dato duro, pero me han dicho que han quedado muy bien impresionados con las presentaciones que hace Claudia Sheinbaum, porque las puedo imaginar perfectamente por su formación, por su experiencia en el gobierno, por todo este background como académica, como analista, pues que hace cosas muy, muy claras con respecto hacia dónde se va, y la gente también ocupa ese tipo de certeza, sobre todo en el sector empresarial, en el sector industrial, en el sector o digamos en los diversos sectores representados en cámaras. Entonces digo, ok, sí está bien, es una historia que podría en una circunstancia distinta vender, porque podría haber algo que la empatara con mucha gente que efectivamente tiene esta necesidad de salir a vender algo para sobrevivir y luego para crecer y para escalar. Pero ahí en particular se va a topar con un monstruo en ese segmento que tiene un reconocimiento y creo que tiene un cariño muy importante por la gente, y creo que ahí se va a dificultar, ¿no? Entonces, me parece que está topando un tanto cuanto en un punto donde va a ser muy difícil mover hacia adelante o jugar a las vencidas con el presidente, y mientras tanto, el tanto el exgobernador, el gobernador con licencia, como su esposa, pues a lo mejor se van a ir por esa vía libre que no necesariamente está atacando a lo mejor Claudia Sheinbaum y no necesariamente está atacando a Xóchitl, ¿no? De mis 49 años de vida nunca he votado en contra de algo. Siempre trato de votar a favor de algo, ¿no? El único político que me ha generado un rechazo natural es Samuel García. O sea, yo espero que no se convierta en una cosa así totalmente viable, pero es todo lo que yo rechazo en la política. ¿Sí? Un junior que proviene del privilegio, porque que todo le ha sido regalado. Segundo, esa fascinación que tienen los políticos por imponer a la esposa. Me refiero a los varones, como un gran defecto que tenemos los varones de una política muy agringada en el que hacemos la campaña los dos y parece que estás votando por una pareja, ¿no? O sea, muy tipo en su momento que lo hizo, bueno, ni Fox, porque Fox más bien gobernó con una pareja, pero la campaña no. O sea, en la campaña me parece que hizo su papel la que después sería su esposa, ¿no? Pero es este modelo de traerlo aquí al lado y decir, oye, también esto me suma, y entonces son los dos, y entonces ella hace su campaña. O sea, muy ha habido líderes muy fuertes que lo han hecho. ¿no? Bill Clinton, que yo lo admiro mucho, claro. traía un personaje al lado. De que funciona, funciona. ¿No? Obama. De que no sea algo que me agrade también. Y lo otro es el regionalismo. Eso de México necesita un regio, ¿no? Eso creo que no va a funcionar. Pues yo los regionalismos ya, bueno, pues a lo mejor México necesita un queretano, ¿no? O alguien del Bajío. Del Bajío. O alguien, y los del sur van a decir, no, pues México necesita un sureño o alguien de la costa, ¿no? O sea, los regionalismos no chocan de forma inmediata. Sí, al final del día sí lo ligues con un tema de progreso. Hay un estigma, ¿no? Hay un estigma positivo. Bueno, ¿no? Natural de decir, no, pues es que
digo, que tienen muchos factores, no es un tema nada más de que quien lo gobierne la persona, ¿no? Pero hay un estigma de pensar que el norte está más avanzado. Entonces, a lo mejor va intrínsecamente ese mensaje de decir del progreso, del avance, de la modernización, ¿no? Bueno, yo creo que le está hablando un sector que sabe que en donde la 4T es más débil, que es en el norte del país. Y dice, bueno, con el norte que me lleve, diciendo el gobernante tiene que ser de aquí, pues el centro y el sur no me interesa, ¿no? Recuerda que son los del norte los que empiezan a decir, oye, creo que lo que nos sobra es el sur. Acuérdate que hay propuestas de decir, oye, ¿qué hacen los estados del sur en el contexto del país? Y si no estuvieran, el Producto Interno Bruto sería mayor, ¿no? Esos regionalismos son los que no... Bueno, aquí en Querétaro, siempre que salen con el discurso, yo soy queretano y voten por mí, pues ya ni funciona, ni en Querétaro, ¿no? Precisamente por el tema de la migración. Es el primer político en mi vida que me genera cierto grado de rechazo. Ojalá no crezca, o sea, realmente sí. Y no sé si efectivamente en esa soberbia que le caracteriza vaya a ser lo que dice Arturo, que vaya a empujar los candidatos a diputados, a senadores, a presidentes municipales, y que vaya a ser un voto nada más personalizado por él, o que realmente le beneficie a Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo desacomodaría su crecimiento a las competencias locales? Otro tema bien interesante que todavía no hemos podido medir y creo que no lo vamos a poder medir. Yo hablo ya en estas encuestas que, bueno, ya sabes cómo está el tema de las encuestas. Me refiero a las serias, ¿no? A las que se hacen para saber realmente cómo están las cosas. ¿Cómo pudiera mover el crecimiento de Samuel los números locales? Porque no tiene que cambiar... sino no necesariamente va a ser que ganen gobernadores en los 9 estados, pero sí logra que un candidato, por la inercia que pudiera llevar nacional, en lugar de tener difícil mantener el registro, tenga 6, 7, 10 puntos porcentuales, te cambia los esquemas locales de una manera impresionante, impresionante. A veces hasta sin candidata o candidato. Me refiero no que no haya alguien en la boleta, me refiero que no sea un personaje muy atractivo, pero con el color. Si Samuel hace crecer el color, creo que va a tener un impacto en muchísimos lugares del país. Entonces, tu teoría sería, Samuel a nivel federal le quita votos a Morena. No, pero no creo que le quite prácticamente nada de votos a Morena. Perdón, a la Alianza. A la Alianza. A la Alianza. Y a nivel local va a ser lo mismo. Ni siquiera estaba pensando solamente en Querétaro. Pienso que es un efecto que se puede dar en muchísimos lugares del país. Sí logra digamos, afianzar este camino que me parece que va a liberar. Tú dijiste uno bien interesante y puede ser la lógica también de esta palabra usar de los regios. Tú dijiste los del norte, ¿no? Pues claramente los del norte parecen ser, en las encuestas, en las que parecen serias, que presentan, es donde no tendría mucha preferencia la 4T, el presidente, como lo querramos englobar, y entonces probablemente él empiece por tratar de generar primero un voto duro, un voto sólido en el norte, y acompañarlo con una línea de decepcionados del PAN, probablemente decepcionados de Morena, un sector medio que votó por Morena en el 18, y una línea de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo. Y puede ser un movimiento estratégicamente muy interesante que tenga un impacto, insisto, no solamente en la votación presidencial, sino en la votación en muchísimos estados, alcaldías, diputaciones locales, federales, senado, etcétera. ¿A quién le resta Movimiento Ciudadano con este nuevo...? Te lo voy a decir porque ya en 2 mesas nacionales, que son de los que conviven con ellos, me voy a reservar el nombre porque me reservo las fuentes, ¿no? Nos comentan que Dante Delgado se entera por los medios de comunicación que Samuel García se apunta al tema de la precandidatura. O sea, quiere decir que fue un tema impuesto y que Movimiento Ciudadano fue secuestrado desde adentro, ¿no? Cuando dicen alguien, pues yo si quiero había dicho que no o que me estaba en espera, pero irrumpe en el escenario, ¿no? ¿A quién le resta nacional y local este nuevo escenario que no estaba programado, entiendo yo, por Movimiento Ciudadano Nacional? Yo creo que a nivel nacional sí puede quitarle a la alianza Va por México.
Creo que las elecciones locales justamente van a tener una lógica muy local, dependiendo de cada estado, porque una cosa será Jalisco, otra será Guanajuato, otra será Querétaro, y la verdad es que ahí sí me parecería muy arriesgado asegurar que le va a quitar a unos u a otros. Yo creo que por lo menos la zona centro-bajío va a estar muy afianzado con Va por México y además con esta, aunque les pudiera llegar a interesar y en su momento decir, mira, no está mal esto, con mucha conciencia de que al final del día se vuelve un voto perdido, ¿no? Famoso voto útil, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creería que todo va, en el tema local, va a depender del Estado específicamente. Ahí no me atrevería a hacer una apuesta, pero sí a nivel nacional hay una posibilidad muy importante de que a quien le quite sea a Va por México. Sí, como dice Arturo, en la parte del norte del país, donde podría ser, sobre todo Acción Nacional y el PRI, ¿no? Que todavía gobiernan en algunos de los estados del norte, ¿no? Bien, pues como siempre se nos acabó el tiempo. Tema interesante, vamos a estar desde luego muy al pendiente del desarrollo de las precampañas que empiezan de presidente de la República, y entiendo que también ya este fin de semana se firmaron los convenios de coalición para las diputaciones en la Ciudad de México se hizo del Senado. ardió Troya, como dicen. Yo ya, por más que lo busqué en internet, no lo encontré, entonces nos queda para el siguiente programa saber Ahí si lo encuentran ustedes, nos lo mandan. Cómo se repartieron el tema de las posiciones, las dos coaliciones principales, ¿no? Gracias por el favor de su atención, nos vemos en la próxima.